Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Capítulo sexto. Felicidad del autor en el país de los Houyhnhnms. Placer que experimenta al conversar con ellos. Género de vida que lleva. Es expulsado por orden del Parlamento y vuelve al mar. Mi amo me hizo edificar una casita a 6 metros de la suya, pero este alojamiento, construido de acuerdo con las costumbres del país, no era agradable ni cómodo. Recubrí las paredes y el piso con arcilla y puse esteras hechas por mí. Recogí cáñamo que allí crece naturalmente en el campo y después de haber trillado e hilado confeccioné una especie de bolsa de lona que rellené con plumas de aves, sobre la que podía dormir plácidamente. Con mi cuchillo me hice una mesa y una silla. Cuando mis ropas se gastaron y rompieron, las reemplacé con otras hechas también por mí, con pieles de conejo. Cambié las suelas de mi calzado colocándole pequeñas tablitas de madera. Me fijé en el empeine y cuando éste se gastó a su vez, lo sustituí por piel de yaju secada al sol. Algunas veces juntaba miel en los troncos de los árboles y la comía con mi pan de avena. Nadie llegó jamás a entender mejor que yo estas dos verdades. La naturaleza se satisface con muy poca cosa. La necesidad es madre del ingenio. Desde que vivía con los Houyhnhnms, gozaba de una salud perfecta y de inalterable tranquilidad de espíritu. Ya no tenía motivos para temer la traición y la inconstancia de ningún amigo ni las tretas de los enemigos. No me asistían razones para rendir vergonzosa pleitesía a ningún poderoso señor con el fin de obtener sus favores. No estaba obligado a defenderme contra el fraude ni la opresión. Allí no había médicos para envenenar mi cuerpo, ni gente de leyes para arruinarme, ni espías para acechar mis palabras y formular acusaciones en mi contra. No estaba rodeado por charlatanes, estafadores, rateros, jugadores bufones, jactanciosos, indiscretos, cabecillas, asesinos, seductores, ni falsos sabios. En ese país no existen comerciantes tramposos, ni fatuos, fanfarrones, borrachos, espadachines pedantes. Mis oídos no eran heridos por discursos indecorosos, mis ojos no eran molestados por la vista de ningún truán enriquecido, ni por la de un bueno y honesto ciudadano desprestigiado por el solo hecho de ser virtuoso. Con frecuencia tenía el placer y el honor de conversar con Houyhnhnms que venían a la casa de mi amo y éste me brindaba la gentileza de dejarme asistir a todas las conversaciones. Los visitantes solían tener condescendencia de hacerme preguntas y de escuchar mis respuestas. Algunas veces también acompañaba a mi amo cuando iba a hacer visitas, aunque permanecía callado a menos que me preguntasen algo. Prefería escuchar. Todo lo que oía era inútil y agradable, expresado en pocas palabras, pero con ingenio. No se interrumpían los unos a los otros, nadie se extendía en relatos largos y aburridos. Jamás discutían. Los Houyhnhnms consideraban que en una reunión es conveniente que de vez en cuando reine un poco de silencio. Durante esta pequeña tregua, el espíritu se llena de nuevas ideas y la conversación se vuelve más animada e interesante. Los temas que trataban solían referirse a la amistad y benevolencia, al orden y economía, a veces a los fenómenos de la naturaleza y o las invariables reglas de la razón. Hablaban de las deliberaciones de la próxima asamblea y en múltiples ocasiones de las bellezas de la poesía. Puedo afirmar sin vanidad que mi persona les ofrecía con frecuencia temas de conversación. Mi amo solía hablar de mis aventuras y de la historia de mi país, lo que provocaba algunas reflexiones
sobre algunas reflexiones muy poco halagüeñas para la especie humana, y por este motivo no las transcribiré. Me limitaré a decir que mi amo parecía conocer mejor que yo la naturaleza de los Yahoos que viven en las otras partes del mundo. Describían nuestros extravíos, nuestros vicios, nuestras locuras, y hasta adivinaba una infinidad de cosas de las que jamás le habían hablado. Para ello, le bastaba con imaginar lo que serían capaces de hacer los Yahoos de su país si la naturaleza les diese una pizca de inteligencia. Debo admitir con profunda vergüenza que no se equivocaba. Confieso con toda franqueza que las pocas luces y entendimientos que poseo hoy los he adquirido en las lecciones de ese querido maestro y en las conversaciones de sus juiciosos amigos, conversaciones muy preferibles a las doctas conferencias de las más célebres academias de Europa. Para todas esas amables personas experimentaba un afecto mezclado de respeto, y les estaba hondamente agradecido que no me confundiesen con el resto de mi especie. Cuando pensaba en mi familia, en mis amigos, en mis compatriotas y en la raza humana en general, me los representaba como verdaderos Yahoos, solo eran un poco más civilizados y dotados de la palabra, pero únicamente usaban su razón para multiplicar y desarrollar sus vicios. Cuando por casualidad llegaba a ver mi rostro reflejado en un lago o en una fuente, volvía horrorizado la mirada, pues no podía soportar la visión de ser tan deforme como un Yahoo. Mis ojos, acostumbrados a la belleza entre ellos, e insensiblemente llegué a limitar su porte, sus movimientos y su modalidad. Aún hoy, mis amigos me dicen algunas veces que troto como un caballo. Hay quien asegura que cuando hablo o me río, parece que relincho. Pero esas burlas no me molestan. En medio de tanta felicidad, cuando gozaba de todas estas alegrías y creía estar radicado allí para el resto de mi vida, mi amo me mandó a llamar una mañana, más temprano que de costumbre. Cuando llegué junto a él, noté su expresión seria e intranquila. Parecía no saber cómo iniciar la conversación. Después de un breve silencio me dijo: ignoro cómo tomará usted lo que voy a decirle. Deseo hacerle saber que durante la última reunión del Parlamento, cuando se debatió la cuestión de los Yahoos, varios diputados me reprocharon por tener en mi casa un Yahoo al que trato como si fuese un Hormone. Se sabe que converso frecuentemente con él y que experimento cierto placer en su compañía. Semejante conducta, me dijeron, es contraria a la razón y a la naturaleza, y jamás se ha oído hablar de semejante cosa. Por consiguiente, la asamblea me sugirió dos alternativas: o tratarlo usted como los demás Yahoos, o ordenarle que vuelva, nadando al país de donde procede. La primera solución fue rechazada de lleno por todos los Hormones que lo conocen a usted. Sostienen que sería injusto ponerlo al mismo nivel que los Yahoos de este país. También sería peligroso, pues, como usted posee un raciocinio, sería capaz de conspirar con los demás Yahoos, sublevarlos y arrastrarlos hacia los bosques y a las montañas, desde donde podrían después dirigir expediciones contra nuestro ganado o contra nosotros mismos. El segundo punto de vista ha sido finalmente adoptado por la mayoría de la asamblea, y fui designado para invitarle a marcharse. Me exigen todos los días ejecutar esta decisión, y ya no la puedo demorar más. Le aconsejo, pues, echarse a nadar, o bien construir un pequeño barco, semejante al que le trajo aquí. Todos los criados de esta casa, y aun los del vecindario, le ayudarán en su tarea. Si dependiese solamente de mí,
dijo mi amo para terminar, lo habría conservado toda la vida a mi servicio. Usted tiene algunas buenas disposiciones, se ha corregido de varios de sus defectos o malas costumbres e hizo todo lo posible para adaptarse, dentro de lo que escapa su naturaleza inferior a la de un homunculus. Este discurso cayó sobre mí como un rayo. El abatimiento y la desesperación se apoderaron de mi espíritu y no pudiendo resistir a la angustia, caí desvanecido a los pies de mi amo, que me creyó muerto. Cuando recobré el conocimiento, le dije, con voz apagada, que mi intención no era censurar la decisión de la asamblea, pero me parecía, no obstante, que podían haberme infligido una pena menos severa. No podría nadar más de 4 kilómetros, y la tierra más próxima se encontraba a 400. Además, no me sería posible construir una embarcación, pues el país carecía de materiales y herramientas. Pero obedeceré, añadí, aunque ya me considero una criatura condenada a muerte. Y todavía la muerte es el menor de los males que me amenazan. Suponiendo que por una extraordinaria casualidad pueda atravesar los mares y regresar a mi país, ¿cómo me será posible convivir con los Yahoos y recobrar todos mis malos hábitos? Pero bien sé que las razones que han determinado a los sabios homunculus a adoptar esta resolución son demasiado firmes para oponerles las de un miserable Yahoo. Son demasiado firmes. Acepto, pues la amable oferta que me hace usted de proporcionarme ayuda para construir una embarcación, y solo le pido que me conceda el tiempo suficiente para realizar trabajo tan difícil. Trataré de conservar mi miserable vida y si algún día regreso a Inglaterra, espero ser útil a mis compatriotas proclamando las virtudes de los ilustres homunculus y pregonarlas como ejemplo a todo el género humano. Su señoría me concedió muy amablemente 2 meses para construir mi barca. Al mismo tiempo ordenó al alazán, mi compañero, ahora que me encuentro a una distancia tan grande de su país, puedo darle ese nombre, que siguiera todas mis instrucciones. Dije a mi amo que su ayuda me bastaría y que conocía el efecto que conocía el afecto que me manifestaba. Lo primero que hice fue ir con él al lugar de la costa donde me habían abandonado mis tripulantes. Subí a una colina y mirando el mar hacia todos los puntos del horizonte, creí divisar una pequeña isla del nordeste. Con mi catalejo la distinguí más nítidamente y calculé que debía estar a unos 20 kilómetros. El alazán pretendía que era una nube, porque no podía imaginar que existiese otro país que no fuese el suyo. Resolví dirigirme a esa isla cuando mi barca estuviese construida. Con mi compañero fuimos luego a un bosque próximo y cortamos los troncos necesarios para realizar nuestra tarea. Para ello usé mi cuchillo y el alazán empleó una piedra filosa, hábilmente sujeta a un mango de madera. Para no incomodar al lector con el detalle de nuestro trabajo, solo diré que en 6 semanas construimos una especie de canoa parecida a la de los indios, pero mucho más ancha. La recubrí de pieles de Yahoos cocidas con cáñamo. Me hice una vela con esas mismas pieles, pero eligiendo la de los Yahoos jóvenes, pues la de los viejos hubieran sido demasiado duras y gruesas. Fabriqué también 4 remos. Me aprovisioné de carne cocida de conejo y de aves y me abastecí de agua y leche en 2 grandes vasijas. Probé mi canoa en una gran laguna. Corregí sus defectos y calafateé todas las fisuras con cebo de Yahoo. Luego las coloqué sobre una carreta y las hice llevar a la playa por los Yahoos, bajo la vigilancia del alazán y otro criado. Cuando todo estuvo preparado y llegó el día de la partida, me despedí de mi amo, de su esposa y de toda la familia. Mis ojos estaban bañados de lágrimas y mi corazón afligido. Su señoría, movido por la curiosidad y tal vez por la amistad, quiso verme en mi canoa y llegó hasta la playa con varios amigos suyos. Tuve que esperar más de 1 hora hasta que subiese la marea.
Por fin, al observar el viento era favorable para ir hacia la isla, volví a despedirme de mi amo, y en cuanto iba a prosternarme para besarle los pies, me hizo el honor de levantar su casco delantero derecho a la altura de mi boca. Si relato esta última circunstancia, no es por vanidad, sino solo para demostrar el carácter generoso y cortés de los Holmons. Presenté mis respetos a los amigos que habían acompañado a mi amo. Luego me instalé en la canoa y me alejé de la costa.